modelo que considera un solo riesgo, un solo tipo de riesgo, y el riesgo de mercado. Ahora, se dan cuenta que asumir que todos los activos financieros de la economía dependen de un solo riesgo, del mercado, es como intentar un poco alargar los argumentos. Es probable que hay muchos factores en la economía que afectan diferentes precios, ¿verdad? De diferentes factores, diferentes activos. El APT es una forma alternativa, ¿verdad?, de ver los activos financieros. Aquí se mira, los retornos obtenidos por diferentes activos dependen de factores económicos. Pero dice que si tú logras encontrar una colección suficientemente grande de estos factores, o suficientemente amplia, ¿verdad?, todos los retornos de los activos en la economía van a estar explicados por estos factores. Lo cual no significa que todos dependan de la misma forma de esos factores, pero todos dependen de los factores. Veamos un ejemplo. ¿Cuáles son los factores típicos que uno considera un modelo multifactorial? La inflación. La inflación es un factor de riesgo, ¿verdad? ¿Por qué la inflación es un factor? ¿Por qué la inflación es un factor de riesgo? ¿Ah? No, me había bregado, se me olvidó la lengua. No, casi. Pero ya me hicimos la limpieza entera y me quemaron acá, entonces me duele toda la boca. ¿Por qué la inflación es un factor de riesgo? ¿Por qué la inflación puede afectar el retorno de algunos activos? Porque hace variar el precio del dinero, entonces como que después puede que el dinero que vuelva no sea efectivamente lo que vale. Ya, eso que genera el mercado. Incertidumbre. Incertidumbre, sí. ¿Verdad? Es que incertidumbre. La única persona que conozco que dice inflación normal es el ministro Grau, que la inflación no es mala. La inflación no es mala porque si suben los precios, también suben los precios a los cuales pueden vender, y lo cual es una locura bajo cualquier perspectiva, ¿verdad? Porque piénsenlo así: cuando los precios suben debido a la inflación, ¿verdad?, ¿qué hace la gente? La gente intenta, ¿verdad?, arrancarse de eso, de alguna forma. Piensen en un productor que piensen en un bien, por ejemplo, un bien que se puede producir con insumos importados y con insumos domésticos, ¿verdad? Un bien que se produce con insumos importados y con insumos domésticos. El tipo, si la inflación se genera por caso, si la inflación se genera por factores internos, ¿verdad?, el tipo que compra sus insumos localmente está más expuesto a la inflación que el tipo que trae insumos importados, ¿sí o no? Porque la inflación es interna, es por factores domésticos. Y como factores domésticos no podemos afectar al precio internacional, el tipo se encarece el precio. El tipo que trae factores importados, ¿verdad?, viene importado para producir su producto, está menos afecto, ¿verdad? Por ende, en la medida que esos dos productos sean buenos sustitutos el uno del otro, el que tiene que comprar sus insumos localmente, domésticamente, pierde competitividad respecto al que lo trae importado. Por lo tanto, ese tipo no puede traspasar todo el incremento en precio a consumir, todo el incremento en costo no lo puede traspasar al consumidor, ¿verdad? Porque habiendo sustitutos, la demanda por tus bienes tiende a ser más elástica. Y mientras más elástica es tu demanda, tienes menos posibilidad de sustituir. Por lo tanto, lo afecta de forma distinta. Eso, y en muchos orden de cosas, la inflación genera incertidumbre. Claro que el tipo que su compra sus bienes en forma localmente no sabe cuánto tiene que comprar, no sabe cuánto le entrega el costo, no sabe cuánto puede traspasar al consumidor, ¿verdad? La gente también, cuando hay inflación, hace cosas loquísimas, lo que hacen los argentinos. Cuando hay inflación alta, los argentinos que les pagaban el sueldo y se iban a comprar dólares, ¿sí?, antes que subieran más el dólar, ¿verdad? Y lo guardan. Minimizan su diferente incertidumbre que hay reinante en la economía, la gente para su consumo. Si para su consumo, la gente para de comprarle a las empresas. Si la gente para de comprarle a las empresas, los ingresos de las empresas caen.
Si caen los ingresos, caen las utilidades. Si caen las utilidades, cae el precio de la acción. Entonces, la inflación la inflación puede no ser la causa directa, pero es el reflejo de una enfermedad, ¿verdad? Que es incertidumbre, ¿verdad? Y que una mala política monetaria, ¿verdad? Una poca probabilidad fiscal, y eso puede afectar a toda la economía. ¿Sí? Spreads de tasas de interés. ¿Qué son los spreads de interés? Es la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de las empresas versus la tasa de interés que pagan los bonos del gobierno o del Banco Central. ¿Verdad? Entonces, hay dos tipos en el mercado de bonos hay dos tipos, básicamente hay muchos, pero como más general están los bonos de empresas públicas, ¿verdad? Cuando me refiero a empresas públicas me refiero a publicly traded firms, ¿verdad? A las empresas que se transan en el mercado. Sí. Y empresas del gobierno, del Estado. Cuando el Banco Central o el Tesoro, por ejemplo, emite deuda, ¿verdad? Si el Banco Central, no es una empresa del Estado, pero es el sector del Estado, si el Banco Central emite deuda, uno está seguro que le va a pagar, ¿no? Porque es cosa que te anda la maquinita y te pagan, ¿verdad? Si una empresa fiscal emite deuda, es más probable que te pague que una empresa fiscal porque tiene el apoyo del Estado. Si el Tesoro, ¿verdad? Lo que se llama, si Hacienda, ¿verdad? O el país como un todo, uno compra bonos del país, esos bonos tienden a ser más seguros porque tienen respaldo del país. Lo bueno, ¿no? Eso depende del país también. Depende del país. Depende del país, sí, claro, depende del país. Claro. Sí, la vida la control política. Sí. Era la diferencia entre el bono que pagan las empresas con el que paga el Banco Central. Por ejemplo, es el precio tasa. O con lo que paga el Tesoro norteamericano, el Tesoro también y Hacienda. En este caso, el Tesoro de deuda. ¿Sí? Ahora, como los bonos del Tesoro, ¿verdad? Los bonos del Banco Central son bonos libres de riesgo, los bonos de la empresa se transan a una tasa mayor, ¿verdad? Porque tienen que compensar por el riesgo de la persona. ¿Sí? Entonces, se puede hacer una medida como la siguiente. Saquemos el promedio de la TIR de todos los bonos de las empresas privadas. Ese es el promedio en un momento dado. Y comparémoslo con el retorno de los bonos del Banco Central. Esa diferencia refleja el riesgo mayor que tienen las empresas, ¿verdad? Privadas, ¿verdad? Las empresas que se transan públicamente, con respecto al gobierno. ¿Sí? Mientras mayor sea el clima de inseguridad o mientras mayor sea el nivel de riesgo en la economía, ese spread se amplifica. Porque si hay un nivel mayor de riesgo, es menos probable que las empresas puedan pagar su deuda. En cambio, el Banco Central o bonos emitidos por Hacienda, cuando Hacienda emite bonos con Estados Unidos, son bonos mucho más seguros y no se ven afectados por esa incertidumbre. Mientras mayor es el spread, quiere decir que hay mayor nivel de riesgo en la economía. Y es una medida del riesgo, es una medida como del riesgo general de la economía. Por eso que puede ser un factor de riesgo. Bueno, ¿no? ¿Sí? Después está, claramente el nivel de actividad económica. Directamente es un riesgo, ¿verdad?, que existe en la economía y que puede afectar el rendimiento de muchos sectores de la economía. Y como siempre, el portfolio de mercado es un benchmark, ¿verdad?, respecto al cual uno mide el riesgo. ¿Sí? El portfolio de mercado siempre es un factor importante en la visión del riesgo, ¿verdad? Porque el portfolio de mercado de alguna forma Un reflejo. es un reflejo de todo lo que estamos haciendo en la economía. ¿Sí? Ok. Ahora, estos son los típicos factores que se ocuparon al principio de la literatura. Y uno dice, mira, estos factores afectan a todas las empresas, de diferentes formas, pero todos lo afectan. Entonces, les voy a dar un ejemplo que va a quedar mucho más claro. Esto no me gusta nada de esto, ¿verdad? No. ¿No hay un modelo multifactorial? No. O sea, modelo multifactorial. No. Okay.
Ah, ok. Un momento. Rojo azul, verde. Ya. Rojo azul, verde, negro. Oh. Entonces, sabemos que eso nos dice, déjenme ponerle en vez de 1. Eso nos dice CAB, ¿verdad? ¿Verdad? Y el único factor de riesgo, es la covarianza del retorno de la acción con el portfolio de mercado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Porque este es el premio por riesgo de mercado, ¿verdad? Y esto determina de alguna forma la cantidad de riesgo. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Okay. Ahora, cuando le pasa algo a los gringos, ¿qué nos pasa a nosotros? Se cae en Nueva York. ¿Qué nos pasa a nosotros? También se cae. No caemos nosotros, ¿verdad? Y muchas veces dice que he escuchado hablar de los efectos dominó. Sí. ¿Verdad? De la bolsa. Y no me voy a preguntar si son racionales las caídas, los efectos dominó. ¿Son racionales? ¿Son consistentes con la teoría, verdad, en que el mundo está constituido por personas racionales? No. Porque quizá las condiciones en Chile no son tales que si se cae en Nueva York deberíamos caer nosotros. Que creo que tiene que ver más con la especulación que con la especulación, por ahí va ahí, sí, tiene que ver con la especulación, porque más que con lo real, como que al fin y al cabo dice se cayó en New York, entonces como que la gente para y dice esto me afectará, no me afectará, y de repente como que puede decir ya, no afecta y volverá. Ahora, todos tienen claro que existe lo que se denomina el bid-ask spread, ¿verdad? ¿Sí? No sé qué. Cuando uno va a comprar una acción, ¿verdad? Si uno quiere comprar este precio. Si uno quiere vender, vende a ese precio. ¿Sí? Es lo que se denomina el bid-ask spread. Entonces, supongan un HIP, un corredor de bolsa, ¿verdad? Que se levanta en la mañana, ¿verdad? Para ir a su trabajo. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es la primera bolsa que abrirá en el mundo mundial? El día lunes, una semana. ¿Quién abre primero? China. ¿Japón se la que abre? ¿Sí? Nueva Zelanda. ¿Ah? Puede ser como Australia, no sé. Claro. Bueno, pero por ahí, ¿no? Sí. Entonces, el tipo va manejando y escuchando la noticia y dice, se cayó Sydney. Ok.
Y ahora te dice, y también se cayó Australia. ¿Verdad? El tipo va llegando a su oficina y dicen que la caída en Inglaterra por un 5%, la caída en Francia por el CAC francés cayó un 7%, el FT inglés cayó un 5%, la bolsa de Italia cayó un 9%. Y el tipo viene llegando a Santiago, viene llegando entrando a la bolsa, su oficina en la bolsa, y mira y ve que Nueva York, cuando abrió, hace 45 minutos, cayó un 8%. Entonces el tipo dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y se dan cuenta que cuáles son, si uno lo piensa como un juego, ¿verdad? Como un juego de teoría de juego, ¿cuáles son las dos opciones? El tipo que está ahí, son 5 para 9. Acuérdense que los traders, las posiciones son de ellos, ¿verdad? La posición el que transa, la posición es de él, ¿sí? Entonces, el tipo dice, chupaya, ¿qué hago? Entonces tiene dos alternativas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de en juegos no cooperativos de información perfecta, ¿verdad? Estrategias puras. ¿Se acuerdan de estrategias puras? ¿Sí? Estamos viendo eso. Estrategia pura cuando no randomice sobre su estrategia, cuando no hay mixturas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las dos estrategias que tiene el tipo? Básicamente. Vender y comprar. No, ¿por qué no? Vender y aguantarse. Está cayendo todo. No, por eso. No, la estrategia. Ya. Las dos acciones O- que podían o ser. No vender. O no vender. ¿Es vender ¿O no? o quedarse? ¿Vender o mantener? Si el tipo piensa y dice, mira, entonces en estrategias puras, ¿verdad? Aquí está jugando el player 1. Y el player 1 Ready player es one. el inversionista. ¿Sí? O sea, saltar el barco Está de los la tiros segunda. medio cuando siempre, ¿verdad? O esperar a que se hunda y después flotar con Vamos, él. estoy en clase, estamos en mano. Amor mío, hijita, mira, estoy en clase. Niña, estoy en clase, cuénteme. No, mi amor. No, estoy en clase, se va bien noche. ¿Me puedes llamar? ¿Te puedes llamar después? Gracias, besito. Entonces, el player one, que es el inversionista, tiene dos posibilidades. Tiene dos posibilidades. Una estrategia por eso, estrategias son o quedarse o vender. ¿Sí? Y quedarse o vender. Y la naturaleza tiene dos posibilidades, ¿verdad? Puede ser que la bolsa en Chile caiga o que la bolsa en Chile No cae. no caiga. ¿Sí? Y esos son los dos posibles de la naturaleza. Cuando juegan de eso. Entonces el tipo dice, mira, Voy a vender por si acaso. si me quedo y la bolsa se cae, pierdo menos 30. Pierdo todo lo que tengo, menos 300. Pierdo todo lo que tengo, menos 300. ¿Sí? Ahora, si me quedo y la bolsa no cae, se queda igual, todo en cero, ¿no? En cero. Muy bien. Ahora, si el tipo decide vender, ¿verdad? Y la bolsa cae, me salgo. Ahora, después voy a tener que recomprar algo, ¿verdad? ¿Sí? Y va a tener un costo, ¿sí? Entonces el tipo decide vender y la bolsa de Santiago cae, digamos que este tipo queda en más 5. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está cayendo todo. Quizás muy poco más 5. Ponle 50. menos 10. Ah, ya. Porque el tipo tenía sus acciones y todo Sí, empezó a sí, caer. sí. Y el Entonces, tipo antes de que cayeran más, el tipo va a ya. vender en una tendencia a la baja. Sí, sí, sí. ¿Sí? Puede perder poquito. No. Sí, sí. Ahora, si el tipo vende y la bolsa no cae, él va a tener que salir a recomprar sus posiciones. Pero hay un bid as spread. Por lo tanto, va a tener que salir
va a tener que comprar más alto de lo que vendió. Ujú. ¿Cuánto pierde un poquito? ¿Sí? Pierde poco. Digamos que 20. pierde un 10% menos 30. Solo miren cuál es la estrategia óptima si la bolsa cae. Si la bolsa cae, la estrategia óptima es vender. ¿Sí? Si la bolsa En el escenario de vender siempre pierdo menos. el Cualquiera de las escenario- o sea, cosas que pasen. Si cae. si la bolsa no cae y yo me quedo, perdería 0. ¿Sí? Si la bolsa no cae y perdería 0. Entonces, ¿qué es lo que piensa este gallo? Dice, mira, dado esto, ¿verdad? Dado esto, mi estrategia óptima, como soy adverso al riesgo, es salirme, ¿verdad? Es salirme. Porque acuérdense que cuando pierdo, lo que pierdo me duele mucho. Entonces, tipo, ¿sabes qué? Yo mejor, lo que voy a hacer mejor ahora es que déjenme para que esto sea consistente con teoría de juego. Que la opción La bolsa de quedarse. Muy bien. Se me va a quedarse. Tengo que afinar el número del juego. En la Pero bolsa lo importante es que se dan cuenta que si tú eres averso al riesgo, tú decides salirte. ¿Sí? Y decides salirte porque además este menos 300 es demasiado grande. Claro, es que en el caso de vender lo máximo que puedes perder es 30 y en el caso de quedarte lo máximo que puedes perder es 300. Y si eres averso al riesgo, prefiero tener. Es el punto. ¿Lo ven, no? Sí. Ok. Ahora, ¿se dan cuenta lo que es este bid-ask spread? Sí. Ese spread se puede considerar como la prima de un seguro. Es como él va a tener que, como él vende, ¿verdad? Y después vuelva a recomprar porque la bolsa no cayó, esos menos 30 es lo que él estaría dispuesto a pagar por un seguro contra caída de la bolsa. Y es por eso que hay un bid-ask spread. De hecho, este bid-ask spread, ¿verdad? Es un reflejo de la incertidumbre que reina en el mercado. Cuando se ensanchan los spreads, es que hay mucha incertidumbre. Piénsenlo cuando se da usted una vuelta por moneda. Cuando las cosas están súper bien, está todo tranquilo, ¿verdad? La diferencia entre el precio de venta del cobre, El el precio del dólar es bajita. Cuando hay mucha incertidumbre, se abre. se abre. Porque además existe este spread. Es para proteger al market maker, por ejemplo, contra el inversionista informado. ¿Sí? Porque si un tipo, el market maker, ¿sabes qué es un market maker, no? No. Es el especialista. Y existe un especialista por cada acción. Y ese especialista tiene obligación de darte precio de compra y precio de venta. Entonces tú llegas a la bolsa, llegas a la rueda y decía al tipo, dame punta. Y el tipo te tiene que dar punta. Tiene que dar precio de compra y tiene que dar precio de venta. ¿Sí? Entonces el tipo no sabe con quién se enfrenta, ¿verdad? Entonces el spread lo protege contra lo informado, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, no? Perfecto. Entonces ya tenemos claro que lo óptimo para este gallo es el, ¿sí? Y como todo se sabe, el riesgo, el precio. le duele mucho perder, ¿sí? Ahora, como él, piensan todos, Ujú. y todos se salen, Y y la bolsa entonces, se cae. la cara. ¿Sí? Por lo tanto, cuando pasa algo en Estados Unidos, eso no afecta a nosotros. Eso, ahí quería llegar. Especulación. La información en Estados Unidos nos afecta a nosotros. Y no viceversa. Pero no es que se caiga Chile y los gringos se canten para arriba a vender sus acciones. No. ¿Verdad? Pues se caen los gringos estornudan, nosotros nos pegamos una baja. O los chinos también. ¿Sí? Acuérdense, no, los chinos son importantes. Cuando cae China, sí, China pero son también. 7.000 millones de chinos. ¿Cuántos millones de chinos son? No, No, son. 5.000. No, Mucho. mil y algo. No, estáis locos, son 1.000 millones. No, son 1.000 millones de chinos. India superó ahora a China. Sí, ahora hay más indios que chinos. 1.400 millones. ¿Cuánto? 1.400 miles. ¿Y por qué sé que 5.000 millones? Ah, esa es la 1.400 población humanidad. millones. Son 7.000. La humanidad son Ya, 7.000. 5.000 millones. Está, 1.300 millones de chinos. Son cualquier chino.
en cualquier chino. Estamos llegando a los 8. Ahora, 7.8 Por billones. ende, uno debería pensar, mira, hay acciones en Chile que, dado que los gringos nos afectan, que se ven afectados por el comportamiento de los norteamericanos, ¿sí o no? En este caso yo les puse un caso extremo, si se cae Estados Unidos lo quedamos todos. ¿Ya? Pero frente a noticias de Estados Unidos, por ejemplo, una noticia de que Estados Unidos está aterrizando más violentamente de lo que se pensaba, por ejemplo, que el crecimiento de Estados Unidos va a ser menor de lo que se pensaba, eso afecta un montón. No como una corrida bursátil, ¿verdad? No como este efecto dominó, pero sí te puede afectar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este es el beta de esta empresa con relación a IPSA. Yo pongo acá más beta de la acción I con la finanza del retorno del portfolio del mercado de US menos M. Y este RMUS, digamos que ese es el pigmento, ¿sí? Este beta sub I es el beta del SP500. Y como este retorno está en dólares menos RFUS, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esa cosa? Dice, mira, cuando pasa algo en el mercado chileno, la sensibilidad de esta acción respecto a eso es beta sub IPSA. Cuando pasa algo en el mercado norteamericano, la sensibilidad de esa acción respecto a lo que pasa afuera es el beta sub IPSA de 500. Y no tienen por qué ser iguales. Porque si bien es cierto, ambos factores afectan de igual forma, o sea, si ambos factores afectan a la acción, no la tienen por qué afectar de igual forma. Piensen, por ejemplo, en acciones de Cencosud versus acciones de Vapores. Si afuera pasa algo y se cae Estados Unidos, ¿verdad? Que es uno de nuestros principales socios comerciales. Si se cae Estados Unidos, quiere decir que una empresa como Vapores va a sufrir harto. ¿Por qué va a sufrir harto? Porque si cae la economía americana, los gringos van a comprar menos, si compran menos, hay menos importaciones. Si hay menos importaciones, las empresas que exportan en Chile exportan menos, caen sus ingresos, caen sus utilidades, cae el precio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque Vapores es la que provee el servicio logístico. Y cuando se mueve el IPSA también se mueve Vapores, porque también depende de la cosa que pasa localmente, pero menos. Ahora piensa en Cencosud. Cencosud, cuando se cae el mercado local, se cae alto Cencosud, porque está acá y depende del nivel de la economía acá. Y probablemente lo que pasa en Estados Unidos afecta menos a Cencosud que lo que afecta a Vapores. Por lo tanto, uno espera que el beta de Cencosud respecto del SP500 sea más bajo que el beta de Vapores con respecto al SP500. ¿Lo ven o no? Yo aquí tiene un modelo con dos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El mercado norteamericano y el mercado local. Ahora, falta algo acá. Todo lo otro. Acá, esto está en pesos, ¿no? La moneda acá, Chile en pesos, CH. Y esto está en Chile en pesos. Porque este retorno está en pesos. Sí. Este retorno está en pesos. Ahora, este retorno está en dólares. Y eso está en dólares. Por la tasa de cambio. Por lo tanto, hay que pasarlo a pesos. Claro. ¿Sí? Porque piensen en el GIL. Un shot de copeque. Súper más genial. Un tequila. Un teclazo y. Un tequilazo, que nos carga con tequila. Sí. Bueno. Ya no ha sido pasa porque lo mejor son regulares, que estoy real. Después lo tiran, entonces. ¿Ah? Después alguien lo tira. Sí. Alguien. Yo no lo ofrezco porque no tengo. Si yo una moto no me subiría para nada. Aparte sería tan poco bien, ¿no? Si uno empezó con alguna moto. O sea, Significado total. Ya, bien. Piensen en el tipo. ¿A cuántas las acciones de Apple? Están como $160, ¿verdad? Voy a ver. ¿Ah? 167. ¿Cuánto? 167. Digamos $160. Sí, estamos aquí, ya. Tengo el cero. Estamos acá. Ya. Y tenemos
no te vuelvo, un año más. ¿Sí? Y el precio de Apple, APL, es US 167, ¿verdad? Ya sé que no es 167. ¿Y a cuánto tipo de cambio iría? 800 y algo. Más o menos 804. 804. Ojo. Entonces ese, el tipo de cambio, está a 804 pesos por US dólar. 820. Pero se mueve Entonces, como por el ahí. tipo que se quiso comprar, Versus supongamos que pantalla de el tipo quiere 900, comprar 700. 100 acciones de Apple. 100 acciones de Apple. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuánto salen 100 acciones de Apple? 100 acciones de Apple salen $16.700. ¿Sí o no? Ujú. Y $16.700 multiplicado por 807. 804, ¿cuánto es? Mucho. Ay, no sé, calculadora. 16.700. Son las acciones, mira. 16.700 por 804, 13 millones por 426.800. 13.426.000. Ya, entonces, la inversión de este tipo ahí fue 16.326.000 pesos, ¿verdad? Ahora, después de un año, supongo que la acción de Apple bajó ¿Eran 100 acciones o 1000? 100. Ah, leí ¿Estoy bien? una. Sí, está bien. Listo. Entonces la acción bajó a 165. ¿Sí? Y el tipo de cambio, entonces supongamos que de aquí a un año más, ¿verdad? Todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien. El ministro Marcel, con el ministro Grau, se van a decir de que la tasa de crecimiento de Chile es negativa, y es una decisión técnica, pero que en realidad no es así. Depende de la funcionalidad. Depende de la personalidad y ese tipo de cosas. Pero bueno. Y la inflación de 8,5% tenemos, pero supongo que todo se va a arreglar, todo va a estar bien. Y si todo está bien, el tipo de cambio de un año va a estar en 750 pesos por dólar. Si el gobierno lo hace bien, tenemos gente inteligente en el gobierno, el dólar va a llegar a 750. Entonces, supongamos que un año más, lo más probable es que el tipo de cambio esté a 950. Porque estos gallos les tengo cero fe. Cero. Y espero equivocarme, ¿verdad? Espero equivocarme. ¿Ni a Marcel, profe? ¿Ah? ¿Ni a Marcel? No, ya no. No, se ha caído feo. Se ha caído feo. Se ha politizado. Pero también entiendo porque imagínate que si Marcel se va, ahí sí que queda en el aire. ¿Verdad? Ok. Por te digo que pasó un año, tiene sus 100 acciones a $165, ¿verdad? Y tiene que vender esos dólares para comprar en pesos porque el tipo va al jumbo, ¿no? Comprar, ¿no? Y tiene que pagar en pesos. ¿Cuánto tiene que vender? ¿Verdad? 165 por 109.50. ¿Cuánto es eso? 15.675. 15 millones 675. 600. ¿Sí? 15.675.000. Por lo tanto, este gallo, se dan cuenta que por efecto estrictamente por el precio del dólar perdió. Pero como se movió el tipo de cambio, salió para adelante. Por lo tanto, este retorno que está en dólares, para llevarlo a pesos, tengo que multiplicarlo por el tipo de cambio del dólar. ¿Sí? Por lo tanto, esto tengo que decir más la tasa esperada de evaluación. ¿Y cuál es la tasa esperada de evaluación? La esperanza del tipo de cambio en T más 1 menos el tipo de cambio en T partido por el tipo de cambio en T. ¿Sí? ¿Cuánto es este retorno? ¿Cuánto es este retorno de acá? ¿Cuánto es este retorno de aquí? ¿Cuánto rentó este gallo en pesos? R en pesos. ¿Cuánto rentó? ¿Cuánto rentó? ¿Tú dijiste 2.200.000? ¿Por qué? Pero agarran velocidad, agarran su calculadora y háganlo. ¿En plata? 2.248. No, pero quiero el retorno. ¿Cuánto retorno en pesos? Tasa de retorno.
Precio final menos precio inicial, partido precio inicial. ¿Cuánto es? ¿Su calculadora? 0.18. 18%, ¿no? Ujú. Y aproximadamente un 18%. ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue el retorno en dólares? El retorno en US dólar, ¿cuánto fue? El retorno en US por año. ¿Cuánto fue lo que ganó o perdió? Menos 2 Es dividido en 165 menos 165. 167 partido por 167. Eso es 2 dividido en 167. Un 1%. 1,2. Perdí 1,19. 1,1. menos 1,19. 1,9%, ¿sí o no? ¿Y cuánto ganó por efecto del tipo de cambio? Ya ha comprado 804 y ha vendido 950. 19.2. 18.1. ¿Cuánto? 18.1. 18,1%. ¿Se dan cuenta que la suma de esto es más o menos 17,8%, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Sí. Fíjense. Perdón. Igual. El retorno en pesos se parece al retorno en dólares más la tasa de pena de negocio. Lo bueno, ¿no? Sí. Cuando los cambios son muy chiquitos igual. Y Ahora, objetivamente, el problema es cómo calcular esto. ¿Cómo calculamos el precio del dólar un año más? La esperanza del precio del dólar. ¿una regresión lineal? ¿Ah? Una regresión lineal. No. No, porque el dólar es muy complicado predecir el tipo de cambio, depende de otras cosas, depende de muchos factores. Econometría, entonces, con los factores que afectan al dólar, pero son muchos. La respuesta es que es muy difícil, ¿sí? Pero el mercado tiene una expectativa, ¿verdad? El mercado tiene una expectativa de cuánto sea el tipo de cambio en un año más. Ujú. ¿Sí? Muy bien. ¿Se les queda claro, no? Entonces, este es un modelo, ya este es un modelo multifactorial, es un modelo de dos factores. ¿Sí? En que está el factor local y el factor externo. Y le sumo la tasa esperada de depreciación para dejarlo todo Eso le iba a preguntar la Pesos. inflación. en pesos. ¿Sí? Sí, le iba a preguntar la inflación, que también ahí afecta algo. Porque cuando compro y vendo no es en el mismo día. No. Entonces depende del tiempo que haya pasado, si ese dinero también se puede haber devaluado. Pero este es el retorno nominal. Solo nominal. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Si quieres saber cuál fue tu retorno real, es quitar la inflación que pasó entre un periodo. Ujú. Pero lo único que les quería mostrar es que acá estamos trabajando con pesos versus dólares y quería mostrarles que para este efecto hay que sumar este elemento de la tasa esperada de depreciación. Profe, De valoración. Sí. una pregunta, no sé si es una burrada, pero si uno le quisiera restar como la inflación y la inflación es 11, como fue en algún minuto, a ese 18, ¿hay que restarle el 11? Sí. Inmediatamente, así, muy Sí. fácil. Y eso Siete. pasa, por ejemplo, cuando discutimos la clase pasada la tasa de interés nominal versus real, ¿no? ¿Verdad? Cuando decían que una de las propuestas, ¿has visto la franja electoral? O sea, ¿has visto la franja La franja política. Está muy mala la franja. Sí, horrible. Está muy No la he mala. visto. Yo no puedo. Entonces había una persona que decía, qué increíble, yo no sé cómo tiene asesores, que decía, tenemos que eliminar los créditos hipotecarios en UF. ¿Por qué? Porque la gente termina pagando más. Y el banco básicamente te puede prestar en UF o te puede prestar en pesos. Pero si te presta en pesos, te va a prestar una tasa mucho más alta que si te presta en UF. Porque la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada. Entonces, si tú haces un depósito en UF, ¿cuánto te da el banco? ¿2%? ¿1,5%? Si un depósito en pesos, ¿cuánto te da el banco? 11,5%, te da 12%. 12,5%. Es decir, toma la inflación esperada, ¿verdad? Y le suman el interés. Exactamente. ¿Se dan cuenta? Da lo mismo. ¿Sí? Ahora, Sí, que nadie te va a prestar como sin UF, sino como que al final. Sí, te van a prestar, pero te van a en Estados Unidos no te prestan hipotecario, ¿no? En UF, te prestan nominal. ¿Sí? Pero el interés es más alto.
Por eso el interés es más alto. Ahora el interés si es más alto te protege si te mandas una inflación horrorosa y pedís un préstamo a tasa fija. Claro, va a ser más alto, pero te protege solamente en ese tipo de como Depende casuística. como Sí. sí, Como ahora. está como listo como para hacer el break o falta algo como eso es variable. Ya. Entonces, fíjense que en este caso, vamos a decir que esto de acá es un factor. Es el factor 1. ¿Verdad? Ya. Y todo esto de acá es el factor 2. Por ende, yo puedo decir que en general el retorno del activo I en el tiempo T es igual a un beta 1 más 5.7%. un beta 2 por el factor 1 en T más beta 3 por el Aquí factor sí. 2 en T. Y este es un modelo multifactorial. ¿Sí? Igual es poca. Donde en este caso los factores, ¿verdad?, son el mercado doméstico y el mercado extranjero. Y los betas son las sensibilidades, ¿verdad?, de... Ya, bueno. Exactamente, de eso. ¿Sí? Es como afinar una revisión. ¿Sí? Pues esto está teóricamente, ¿verdad?, motivado. .2% fija por 30 años. Inflación es de 6.4. Entonces, se dan cuenta que ahora sí debería tener sentido para ustedes que los retornos de diferentes activos están correlacionados a la medida que dependan de los mismos factores. ¿Se dan cuenta? Ahora no van a estar perfectamente correlacionados porque dependen de diferentes factores de diferentes maneras. Yo puedo ser más sensible a un factor, ¿verdad? O puedo ser menos sensible a un factor. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice la PT? Me dice, el verdadero riesgo de un activo depende del componente no esperado o sorpresa. Ese es el verdadero riesgo. Porque todo el resto del riesgo lo puedo sacar, igual que el CAPM. Solamente lo que me pega acá es el sorpresa. El componente no sistemático se elimina al agrupar activos en un portfolio. Exactamente igual que en CAPM. ¿Sí? Entonces, ¿qué son estos betas? Son la sensibilidad a los factores. Entonces, tenemos que el retorno del activo I, que se llama alfa I, más un beta I, es esta sensibilidad de la empresa I con respecto al factor I. El beta I2 es la sensibilidad de la empresa I respecto al factor 2. Son las sensibilidades, ¿sí? Ahora, todos los activos dependen de los mismos factores, pero no de igual forma. Hay unas empresas que son como Cencosud, que son más sensibles respecto a factores domésticos que Vapores. Y Vapores probablemente es más sensible a factores externos que Cencosud. Pero ambos dependen de los mismos factores. ¿Sí? Okay. Entonces, piénselo así, si ustedes conocen, ustedes pueden hacer esta regresión para toda la acción de la economía, ¿no? Si conocieran los factores, si conocieran cuáles son los verdaderos factores, podrían decir, ok, estos son los verdaderos factores y por ende, estos son los retornos esperados a cada activo. Si yo puedo sacar el retorno esperado de todos los activos y todos pueden hacer lo mismo, se dan cuenta que lo único que afecta a estas son las sorpresas. Por eso se llama Arbitrage Pricing Theory, teoría de precios por arbitraje, porque si esto se cumple, no hay posibilidad de hacer arbitraje. No hay posibilidad de comprar caro y vender barato porque todo el mundo le pone el mismo precio. Porque todo el mundo conoce el modelo y todo el mundo conoce cuáles son los factores. Y todo el mundo puede hacer arbitraje. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Cuando el retorno exigido o subjetivo corresponda a lo determinado por el beta o factores, no existe oportunidad de luchar. ¿Por qué? Porque todo calcula el mismo retorno para todos los puntos. ¿Lo ven, no? Ahora, ¿cómo partió esto? Esto partió con una cuestión bien loca que se llama, ¿han escuchado hablar de rotación de factores? El modelo. Ok. Entonces, cuando uno quiere, este tema me encanta, Rotación de estoy dedicando tiempo. Cuando uno quiere predecir algo, ¿verdad? Existen dos formas de predecir algo. ¿Sí? Una forma de predecir algo es lo que se denomina aprendizaje supervisado. Es decir, uno modelo de inteligencia artificial, ¿verdad? Le entrega, por ejemplo, yo quiero predecir, piénsenlo así. ¿No se llama aprendizaje qué? Supervisado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen los autos de Tesla para parar en la luz roja? O para parar los discopares. Se le mostraron imágenes de eso y de la Claro, situación. sí, con cámara. Pues si no sería, ahí sí que sería imposible sin cámara, pero con cámara. Entonces la cámara va mirando, ¿verdad? Entonces a la computadora le cargaron millones y millones de imágenes de discopares. Entonces, ¿qué es lo que hace un modelo de inteligencia artificial? Un modelo de inteligencia artificial viene y agarra todas las imágenes, las pixela, ¿verdad? Y le ponen número de acuerdo a la intensidad, al color, posición, ¿verdad? Y con eso, cuando ve una imagen, dice la probabilidad que esto sea un discopare 99%, ¿verdad? Es un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo la imagen, le digo, esto es un discopare. Le pongo imagen hacia el paso y esto es un sea el paso. Por lo tanto, le estoy diciendo lo que es cada cosa. ¿Sí? Por eso vamos a ir rápido. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Dígame. No, yo no soy Constanza, compadre. Sí, no soy yo. No, pues yo no soy Constanza, ¿no? Sí, ahora si quieren me voy a mirar al espejo, pero estoy seguro que no. Ya, chao. Perdón. Este fue el consejo. ¡Ah, Constanza! Espérate. Mi hija mandó. Con razón, la hija está Espérate. llamando. ¿Cómo se nota eso? SSX. Eso es karma. Conserje. Consejería. Eso se llama karma. No soy el consejo. Mira la de espejo. Mira el espejo. Ay, Es una broma. Soy yo. Me lo mandó mi hija. soy Constanza. Fue a mirarme el espejo y lo encontré con Constanza. ¿Cómo lo manda nombre mío? Lo manda nombre de ella. Perdón. Sí, Gracias, lo último, bro. Fue a mirar el espejo y se dio cuenta que era Constanza. Vive la libertad, man. Yo soy. Constanza. Hemos género fluido. Muy cambiante. Sí, muy bien. Ya. Ok. Y me di cuenta porque mi hija me puso va en camino. Ok. Ok. Ya. Y hay aprendizaje que no es supervisado. ¿Verdad? Aprendizaje que no es supervisado que yo, por ejemplo, que se llama clustering. ¿Han escuchado del clustering? Bueno, yo trato de, por ejemplo, agrupar clientes, ¿verdad? De acuerdo a ciertas características. Pero no observo si el cliente es del tipo comprador o vitrineador. Eso, de acuerdo a ciertas características que yo puedo observar, los trato de clusterizar. Eso es no supervisado. ¿Por qué? Porque yo no conozco la característica del gallo. ¿Lo ven? Típicamente la empresa de marketing trata de clusterizar a sus clientes.
a los potenciales clientes. Bueno, cuando partió esta cuestión, como no sabían los factores que estaban tratando de hacer aprendizaje no supervisado, ¿verdad? Aprendizaje no supervisado. O sea, ¿qué hacían? Agarraban todo el retorno de la economía y aleatoriamente lo iban metiendo en portafolio. Y veían si esos portafolios podían predecir el precio de la acción. O sea, háblame de data snooping, o sea, el tipo, lo hacían miles de veces. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Que si lo hacían miles de veces, la máquina aprende su base de datos. Hay dos bases de datos, la base de datos de entrenamiento y la base de datos de predicción. Y la base de datos de entrenamiento donde yo lo entrené, el tipo predice perfecto. Lo sacáis de ahí y predice como mal. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasaba? Le mostráis una imagen, o sea, le ponía un caso en que no está ahí y ahí ya como que lo puede... Sí, que murió. Entonces, claro, eso se llama overfitting, ¿verdad? Cuando tú ya le pones tantas variables que tienes y tratar de encontrar tus factores. Y esa fue la primera, y hablaban de rotación de factores, y hay varios papers interesantes que este tipo, con métodos puramente estadísticos, ¿verdad? Trataban de inferir cuáles eran los factores no observables en la economía. Por eso es que no supervisa. ¿Sí? Es un algoritmo de inteligencia artificial, una subdivisión que es machine learning. Entonces, ¿qué fue lo que economistas dijeron? Esta cuestión no nos gusta, porque lo que nos gusta son los modelos económicos que hagan sentido. O sea, que los factores tengan un sentido económico. O sea, ¿qué saco yo con identificar 5 factores si no sé cuáles son? ¿Se dan cuenta, no? Claro, si tú me decís, la máquina te va a predecir, tú no sabes lo que está pasando adentro, pero predice bien, uno se la tiende a creer, pero la cosa no ha evolucionado. Y de hecho la cosa ha evolucionado de la siguiente forma. Al principio todo el tema de machine learning, de inteligencia artificial, era un campo dominado por ingenieros, porque eran muy buenos algorítmicamente, programaban el descueve y predecían muy bien. Y últimamente, en el último año, ha evolucionado. Y ahora en vez de hablar de machine learning, se habla de statistical learning, de aprendizaje estadístico. Y donde los estadísticos están metiendo para poder hacer inferencia, para poder hacer test, para que los modelos tengan sentido, para no predecir así a tonta y a loca. ¿Ya? Un lindo ejemplo de buscar un modelo en que efectivamente algo así esté pasando, ¿verdad? De que haya factores económicos detrás de todo este ruido, es el modelo de 3 factores de Fama y French, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a la vuelta del break. ¿Ya? No me quiero volver a parar en mi vida. En mi vida, así como ya eternamente. Sí, me da quedar tanta aquí pajita. ¿Alguien va a ir para allá, no? Sí. ¿Café? ¿Té? Un té. No, yo digo que no. Azúcar, endulzante. Endulzante. Muchas gracias.